información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, con el objeto de asegurar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o al del ejercicio fiscal en curso no queden impunes. El cuarto reto, entonces, consiste en llevar a la práctica estas nuevas competencias. Por lo que se refiere a los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción, es de hacer notar que por primera vez en México contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción horizontal y transversal, alejado de intereses personales, con alcances muy claros: generar mejores estándares de integridad en el servicio público y combatir de manera coordinada los actos de corrupción y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos. La integración del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno refleja los siguientes alcances: fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Así, el diseño legislativo no reduce la integración del sistema a un esquema estrictamente inscrito a la administración pública, además de que se asume un sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. Esto hace idónea la medida al ser la más adecuada y benéfica para su funcionamiento. Por lo que corresponde a mi visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización, se deben implementar en la Auditoría Superior de la Federación y en los órganos de fiscalización programas de mejoramiento del desempeño que estén alineados a metas y objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y a las mejores prácticas internacionales en materia de fiscalización superior. Señores diputados, ciudadanas diputadas, las razones que justifican la idoneidad para el cargo de Auditor Superior de la Federación las sustento en una sólida preparación académica de la cual ustedes ya tienen antecedentes. Además de que estoy vinculado a la Auditoría Superior de la Federación desde hace más de 10 años, donde en el año 2008 la sociedad civil que dirijo tuvo la oportunidad de ganar una licitación y un contrato público e impartimos más de 650 cursos a la Auditoría Superior de la Federación y a todas las entidades de fiscalización superior. Este año organicé en Tabasco el Congreso Nacional, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los particulares frente al Estado mexicano. Además de eso, he producido obras literarias que tienen que ver con las actividades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Por todas estas consideraciones, ciudadanas, diputados y diputadas, pido a ustedes respetuosamente tomen en cuenta mi candidatura y sea sometida a la terna al Pleno de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel Ramos Torres, por su exposición. Cedo el uso de la palabra al diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, don Daniel Ramos Torres. Muchas gracias aquí por estar con nosotros. La pregunta muy concreta sería si el cohecho, el peculado, la desviación de recursos que usted mencionó en su exposición, esos delitos graves, ahora, sí serán perseguidos con eficiencia, con eficacia, con oportunidad, con el nuevo rostro que tiene jurídicamente la Auditoría Superior de la Federación en este engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción. Y si la cobertura de fiscalizar al gasto público será suficiente para lograr que las sanciones sean cada vez mayores, ejemplares, contundentes. ¿Es al final o voy respondiendo? No, es al final. Si me permite, cedemos el uso de la palabra a la diputada Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor Ramos Torres. Veo una amplia formación profesional, y tanto en México como en el extranjero. Sin embargo, no se menciona si tiene alguna experiencia profesional en temas realizados con la fiscalización y con la realización de auditorías. ¿Es correcta mi apreciación? Y por otro lado,
¿Cuál es su opinión acerca de las áreas de riesgo que tendríamos en los 3 niveles de gobierno, o quizá le diría de incumplimiento de irregularidades? Es decir, ¿cuál le parece que es, o dígame una, que le parece la fundamental? Una, no que pueden ser varias, pero el tiempo le va a dar para una, casi. Pero que sea fundamental en este momento, en su opinión, frente a un sistema nacional anticorrupción como lo conocemos, céfalo, pero que la Auditoría Superior de la Federación juega un papel ahí fundamental. ¿Qué se puede hacer en su opinión? Ruego ahora a la diputada Marisela Contreras Julián, de Movimiento de Regeneración Nacional, hacer uso de la palabra. Gracias, diputado. Aquí la diputada parece que las dos hicimos la plana. Entonces, efectivamente, tiene varios títulos y grados académicos, además de experiencia en diversas áreas públicas. Sin embargo, se desprenden elementos no se desprenden elementos que acrediten que cuenta con experiencia de 10 años en áreas de fiscalización. ¿Podría indicarnos de su trabajo y desempeño académico los elementos que la hagan elegible para el cargo de auditor? ¿Cuál es, en su opinión, el desempeño de los entes fiscalizadores de los estados? Pues se ha dicho que estos sirven más a intereses del gobierno en turno. Una más, ¿qué propone usted para fortalecer la relación ante la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia para que exista un adecuado nivel de coordinación para las labores de fiscalización? ¿Cuáles cambios legislativos ubica usted para que sea efectivo el Sistema Nacional Anticorrupción? Y por último, ¿cuál es la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda al enviar las administraciones a las dependencias de manera muy tardía? Muchas gracias, diputada. Ofrezco ahora la palabra a la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Yo quisiera pedirle que nos explique los cambios más relevantes que usted observa en la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos y cómo esta ley afecta al actuar de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias por su respuesta. Muy amable, diputada. Cedo ahora el uso de la palabra al diputado Luis Marrón, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Quisiera comentar en el contexto global de la corrupción, uno de los temas evidentes en el trabajo de la Auditoría Superior es la falta de resarcir los daños de los entes observados, el poco porcentaje de recursos que se recupera y que vuelve a regresar al erario público. Quisiera preguntarle a usted qué acciones tomaría para que este porcentaje se pueda incrementar y podamos de verdad atacar este mal de la corrupción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Para cerrar la ronda, ruego al diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, formular sus planteamientos. Gracias, presidente. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. Hemos escuchado con atención tu trayectoria y tu trabajo. En el análisis que tú percibes por tu aspiración, que te favoreciera ser el auditor de todo lo que en su momento conlleva, porque pues son muchos aspectos lo que es la Auditoría Superior. ¿Tú cuál tema ves más delicado que no se ha corregido o que no se ha trabajado? ¿Y cómo lo mejorarías tú? Muchas gracias, diputado. Extraigo de la urna ciudadana una pregunta formulada, en este caso por la organización Fundar,
¿qué tipo de política pondría para enfrentar las deficiencias en la fiscalización de estados y municipios? Se la transmito para que la incluya en las respuestas que proceden en este momento, hasta por 10 minutos, si es tan gentil. ¿Corre tiempo? Sí, por favor. Muy bien. En primer lugar, quiero responder de manera doble a las ciudadanas diputadas de Movimiento Ciudadano y de Morena. Y le quiero hacer un obsequio a la ciudadana diputada de Morena. Con respecto a que yo no tengo experiencia en cuestiones de auditoría y de fiscalización, le regalo esa obra, diputada, que refleja mi experiencia en actividades de fiscalización y en actividades de auditoría. Por si usted no lo sabe, es el único libro que se publicó en México en materia de derecho resarcitorio y no hay más personajes que se dediquen al estudio de la fiscalización superior y a la práctica de auditorías. Ojalá y lo pueda leer, ciudadana diputada de Morena, para que conozca un poco más mi trayectoria. Pero ahí en el libro viene y ahí lo puede leer y se puede enterar. Ciudadano diputado Salomón, en referencia a la pregunta que usted me menciona, que cuál sería mi papel como auditor superior de la Federación y qué acciones tomaría para mejorar la fiscalización superior en México, esta pregunta yo la respondería de la siguiente manera. En primer lugar, hay que modernizar el derecho presupuestario, el derecho de los gastos públicos y el derecho resarcitorio en nuestro país. Es tiempo de que México abandone el atraso que tenemos en materia de derecho presupuestario. Se cree en México la ley del presupuesto de la Federación, que incluya los ingresos y los egresos, que se le regrese a la Cámara de Diputados la competencia perdida y nunca regresada de que discuta los egresos, que aparte de eso se incluya en la Constitución política la reconducción presupuestaria, que se eliminen las partidas secretas y que solamente se dejen para los aspectos de la defensa nacional, de seguridad pública y de seguridad interior, y que se le dé carácter de ley al presupuesto, sobre todo en la parte de egresos, porque la visión de la Suprema Corte de Justicia es que la ley de ingresos sí es una ley formal, pero el decreto de egresos no es un presupuesto, no es una ley, es un acto administrativo. Esa es la visión más antigua que se tiene del presupuesto en México. Es una visión ya superada tanto por el derecho comparado, la legislación y la jurisprudencia, y es tiempo de que México ya tenga la ley del presupuesto de la Federación. Tal vez esto explica por qué hay tanta corrupción en materia de egresos, porque en nuestro país el decreto de presupuesto de egresos no es una ley y hay que elevarla a ley, y de eso le compete a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, que muy bien harían las diputadas y diputados en promover la ley del presupuesto de la Federación, en dedicarse a estudiar verdaderamente lo que significa dotar de competencias al Senado y de que de esta manera nos pongamos en armonía con las mejores prácticas presupuestarias, porque México, ciudadanas diputados y ciudadanos diputados, es el granito en el arroz. Países como Italia, Guatemala, Argentina, España, hasta Japón, consideran que el presupuesto debe de cumplir con los principios de universalidad y con los principios de unidad presupuestaria. Un solo presupuesto, no presupuestos fraccionados. Y un presupuesto que por virtud del principio de universalidad presupuestaria incluya los ingresos y los egresos. En otro orden de ideas, con esto he respondido al diputado del PRI, a las ciudadanas diputadas que me cuestionaron la falta de experiencia según ellas, y voy a dar respuesta a los demás diputados. Por lo que se refiere a encuentro social, cabría aclarar, diputado, que el cohecho, el peculado y la desviación de recursos no solo son delitos, diputados. Con la última reforma son también faltas administrativas graves que tiene que investigar la Auditoría Superior de la Federación para buscar el resarcimiento que derivan de estos delitos y faltas que tienen contenido económico. Por lo que se refiere a otra pregunta que me hicieron, cambios sustanciales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿cómo afecta a la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, estamos de plácemes. El derecho resarcitorio está de plácemes con esta reforma porque se ha acabado
con la situación de que la auditoría era juez y parte en los procedimientos resarcitorios. Con anterioridad, la auditoría investigaba, sustanciaba y resolvía. En el marco de un Estado de Derecho, no puede ser juez y parte la auditoría. La auditoría debe ser una autoridad que fiscalice, que vigile, que se cumpla lo que ordena la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Deuda Pública. Y que en ese orden de ideas, si hay desvíos a los ingresos, egresos o a los ingresos obtenidos por deuda contratada, al financiamiento contratado, la auditoría debe de investigar y en esta etapa de investigación debe de formar muy buenos expedientes. Aquí juega un papel central la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque la Auditoría Superior de la Federación es autoridad investigadora, sustanciadora. El derecho resarcitorio se ha jurisdiccionalizado, ya no le pertenece a la auditoría. Ahora la auditoría tiene que fortalecer sus actuaciones, llevar expedientes muy bien formados, con muy buenas pruebas, con muy buenos fundamentos, para que de esta manera aquellas personas, mujeres y hombres, que falten sobre todo a los principios constitucionales establecidos en el artículo 134 constitucional, que dicen claramente que los servidores públicos que dispongan de recursos económicos, tanto federales, estatales como municipales, tienen que administrarlos con eficiencia y con eficacia, aplicarlos en tiempo y forma, destinarlos al destino para lo que ha autorizado la Cámara de Diputados. Y en ese orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación debe ser garante de que los ingresos que se recauden se concentren en la tesorería de la Federación y se destinen, como lo dice la jurisprudencia de este país, que los impuestos se destinen a un gasto social y al mantenimiento de los servicios públicos. No se vale, señores diputados y ciudadanas diputadas, la falta de cultura presupuestaria que tenemos en este país. Muchos políticos piensan que llegan a administrar presupuestos como si fueran gerencias propias y se olvidan que los presupuestos provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos y exigimos respeto a la administración de los impuestos y que se finquen responsabilidades a aquellos servidores públicos de los órdenes estatales y municipales que desvíen el gasto federalizado. Se los dice una persona que vivió en Europa y que pudo apreciar cómo hay países que sin tener la extensión geográfica que tiene México, sin tener los recursos naturales que tiene mi país, me refiero a países como Suiza, como Austria, tienen 1000 veces un mejor nivel de vida en este país. Y esto solo se explica porque México no es un país pobre, México es un país de amplísimos recursos. Y esto lo único que denota es la mala administración de los recursos públicos que tenemos en México. Con lo que México tiene es para que tuviéramos niveles como Estados Unidos o como Europa. Ya basta de tanta corrupción. Lo que deben hacer los servidores públicos es estudiar los códigos de ética, formular políticas públicas que se destinen a las gentes más necesitadas y que el ingreso, el egreso y la deuda se destinen finalmente para los que menos tienen. Por mi parte, yo diría que esa sería toda la respuesta que tengo. Me sobra tiempo, pero creo que he dicho lo esencial, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados. Modernicen la legislación presupuestaria, estudien el derecho de los gastos públicos. En nuestro país hay un verdadero atraso, hay instituciones donde ni siquiera se estudia el derecho presupuestario, que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el derecho de los gastos públicos. En mi caso, con mi sólida preparación de llegar a ser titular de la auditoría, impulsaré amplios programas de capacitación, como ya lo estoy haciendo actualmente en el INCADEFIS. Para las diputadas que cuestionaron mi falta de experiencia, déjenme decirles que actualmente estoy participando, soy profesor en el Instituto de Capacitación en Desarrollo y Fiscalización Superior, preparo auditores federales,
Actualmente estoy impartiendo los temas de derecho presupuestario y de gasto público, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, casos prácticos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Si eso no es experiencia, preparar a los auditores, si no es experiencia preparar proyectos de ley para transformar a contadurías mayores, como lo hice en el caso de Baja California, donde fui contratado para preparar el proyecto de ley que transformó a la Contaduría Mayor en Auditoría Superior de la Federación, si no es tener experiencia, que soy llamado por las entidades y órganos de fiscalización superior para impartir temas, ciudadanas diputadas que cuestionaron mi falta de experiencia para impartir temas de auditoría financiera, para impartir temas de auditoría forense, si eso no es experiencia, entonces no sé qué debe uno demostrar aquí. Vengo en un ejercicio democrático a demostrar que tengo tamaños y cualidades para ocupar el cargo. Esas serían las respuestas y muchas gracias a todos por su atención. Gracias a usted, don Daniel Ramos Torres. Quiero expresarle simplemente que esta comisión, su función precisamente radica en hacer cuestionamientos, como ha ocurrido con todos los que han comparecido aquí, y que la democracia implica también tolerancia y respeto. Recibimos todos sus encargos, nos deja usted una gran carga de tareas, reformas legislativas, estudios, etcétera, las recibimos y las anotamos para poder tomar de ello experiencia de usted, incluida la responsabilidad que le deja también a la diputada Marisela Contreras para leer su libro. Ojalá que después ella nos pueda comentar algunos alcances del mismo. Muchas gracias por su participación. Procedemos